Continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es el análisis de la situación actual, las perspectivas y las tareas de la clase trabajadora, ¿no? Y el pueblo pobre. Estamos en comunicación con Daniel De Santis. Fue miembro del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores del PRT en la década del 70 y hoy integra el colectivo Todos los Fuegos Radio. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Hola, Omar, ¿cómo te va? Un gusto siempre hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Lo mismo digo. Estábamos en el programa tratando el tema de la situación actual, ¿no? Estábamos evaluando, ¿no? La perspectiva del gobierno que aparentemente está intentando construir un régimen de nuevo tipo en el país. ¿Vos qué opinión tenés sobre el tema? Sí, de nuevo y viejo tipo, porque se usan caracterizaciones que a veces resultan cómodas, como por ejemplo fascismo, y yo veo que sí, tiene elementos fascistas, pero no es un régimen fascista. Por ejemplo, la única institución fascista, o corporativa, digámosle corporativa, no fascista, que jugó un papel importante entre el fascismo y el corporativismo, pero digamos, es la Junta de Mayo. ¿Por qué? Porque está integrada por representantes de las provincias, del empresariado, de los sindicatos y de alguna otra fuerza viva. Es decir, que no es una institución que se apoya en la democracia liberal burguesa, sino en otro tipo de representatividad. Eso es una institución corporativa privada y además su función se superpone con la función del Congreso, porque es hacer las leyes. Entonces, si está el Congreso, ¿para qué forman esta institución? Bueno, ahí puede ser que avance en esa dirección. Pero, por ejemplo, a diferencia del fascismo, no tiene capacidad de movilización de ningún sector, ni siquiera de los que los votan. El fascismo, en ese sentido, fue la guerra civil de la pequeña burguesía contra las organizaciones obreras. Bueno, este gobierno no tiene esa capacidad. Y además, no es un gobierno de un país desarrollado, independiente, que sale a disputar los mercados con Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Argentina es un país, hay capitalismo, hay monopolio, hay Estado, pero es un país, la característica distintiva, que es un país atrasado y dependiente. O sea que le falta para ser fascismo. Un elemento, por ejemplo, que yo estaba pensando, y que lo vamos a hablar el lunes con, ¿cómo se llama este compañero? Ismael Jalil, que estuvo en la Correpi mucho tiempo, que ha estado siempre vinculado a la cuestión de la represión del Estado. Bueno, yo no voy a hablar por él, yo que pienso, a mí me da la impresión, tengamos en cuenta esto, llevan 7 meses de gobierno y no han matado a nadie. Que no es un mérito, pero lo pongo para hacer una comparación. De la Rúa, a la semana de asumir, tuvo 2 muertos en el puente entre Posadas y Corrientes, con un ministro del Interior progresista como era, no me sale el nombre ahora, Storani. ¿Pero por qué? ¿Porque son buenos? ¿Porque son moderados? No. A mí me parece que tenemos que penetrar un poquito más. Ellos están haciendo una política de ablande, están preparando a la población para que acepte una represión que saben hoy que todavía no aceptaría la población una represión más descarnada, más fascista, si querés. Ellos han estudiado mucho a Gramsci, más que nosotros. La otra vez escuchaba o leía un intelectual, que ahora no me acuerdo el nombre, pero el tipo hablaba de Gramsci con una solvencia importante. No son ningunos improvisados esto. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta.
han entrado en la batalla cultural, en la batalla de ideas, y Milei, más allá de que sea o loco o no, que lo es, a mí me parece que está chapita, pero ¿por qué el capital financiero internacional, a quien representa, eligió un tipo que está chapita? Porque le facilitó presentarlo como uno que viene de afuera, un outsider, le dicen en inglés. Un tipo que no viene de la política, sí viene de la política y del capital financiero. Entonces, pero no es lo esencial que el tipo esté loco, lo esencial es la política que representa y que la sabe representar muy bien. Entonces, ellos están avanzando en ese terreno. En el terreno que no han avanzado, y sino que han fracasado estrepitosamente, es en el terreno económico, que supuestamente es su fuerte. Han devaluado el peso frente al dólar, y mejor dicho, mi hermano economista me indica, no, apreciaron el dólar sobre el peso en 118% a los 3 días de asumir. Y en 6 meses, porque tenemos la inflación de mayo, saqué hasta mayo, la de junio todavía no la multipliqué, pero hasta mayo tuvimos una inflación acumulada, contando diciembre, del 156%, es decir, que la inflación se comió la apreciación del dólar, y hoy tenemos un dólar barato, salvo Uruguay, que es carísimo, es el país más caro del mundo, para los chilenos, para los bolivianos, para los brasileños, los paraguayos. Argentina es un país barato en dólares, vienen con dólares y compran, en cambio nosotros, y eso favorece ¿qué? Favorece la importación y desfavorece las exportaciones, dando como resultado un modelo económico que no genera dólares, y este modelo venía a generar dólares para pagarle al capital financiero y al Fondo Monetario Internacional, la deuda externa. Es decir, que era un fracaso estrepitoso, y si devalúan ahora, porque ya se está hablando mucho, porque los capitalistas, los exportadores, el campo, Cavallo desde hace 2 meses, todo el establishment o los economistas del establishment vienen planteando que hay que devaluar o de nuevo acrecentar el dólar frente al peso. Habla de un fracaso total. Después de una devaluación del 118% que hay, creo que el otro día leí, no me acuerdo bien, pero más o menos es comparable con la que realizó Celestino Rodrigo en 1975, abriendo un periodo de 15 años de hiperinflación, que terminó en el segundo año de Menem, con el 1-1. Pero bueno, esos son los dos aspectos. Un gobierno que en lo político no trabaja mal, para ellos, ¿no? Para sus intereses. Calculemos que con la política económica que ha aplastado el salario, ha aplastado las jubilaciones, ha aplastado el ingreso de todos los que tienen ingresos fijos, ha reducido el nivel de actividad económica, cae la industria, cae la producción, el cuentapropismo en los distintos niveles está en retroceso, o sea, cada vez hay menos changa, para decirlo sintéticamente, se han reducido. Entonces, es un modelo económico que no se sostiene. ¿Y por qué no cae? No cae, por un lado, por lo que decía, de que políticamente son gramscianos, pero invertidos, en contra del pueblo, y por el otro, porque no hay quien lo empuje. El peronismo está esperando la pera madura, pero está esperando la pera madura con su ala derecha, encabezada por Guillermo Moreno, el otro, el comodín que fue vicepresidente de Pichetto. Ajá. Y por el progresismo está el proyecto de Kicillof, que ya sabemos cómo nos fue con el progresismo, que fuimos avanzando y le generó un camino triunfal a esta política que estamos viviendo en este momento.
Mira, Bueno, y ni que hablar. disculpa que Sí, te quería interrumpir para hacerte una pregunta. El sí, gobierno sigue emitiendo, ¿no? Porque otro de los fracasos, ¿no? del gobierno es que no iban a emitir y le están dando a la maquinita a lo loco. Y por otro lado, que en este marco que vos describiste, si logran algún tipo de acercamiento de capitales extranjeros por medio del RIGI para el saqueo, ¿cuál sería el escenario? bueno, ese es el otro elemento. Están implorando desde el día que asumieron a un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque tenemos que recordar que Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional con Macri. ¿Cuándo recurre? Cuando nos caímos del mundo, ellos que tanto hablan, critican a los otros que nos sacan del mundo, el que realmente nos sacó del mundo fue Macri, y todavía en el mundo financiero internacional, ¿no? Y todavía no hemos vuelto a ese mundo financiero internacional, entonces el único que nos puede llegar a prestar es el Fondo Monetario. Ya han ido, ¿a qué va todos los meses a Estados Unidos? A implorar el apoyo económico de Estados Unidos, y no se lo han dado, porque están esperando a ver cómo les sale el trabajo este que están haciendo. De todas maneras, el gran capital, el capital financiero, mantiene su apoyo, o sea, no es que le ha retraseado el apoyo. Está apoyado en el capital financiero internacional, está apoyado en que todavía conserva un importante consenso en la población, y está apoyado en que no hay fuerza que intente voltearlo. Entonces, bueno, vamos a tener vamos a seguir viviendo esta situación así de incertidumbre que esperemos podamos revertir, o mejor dicho, volver a los niveles de movilización que tuvimos al principio del gobierno, tanto institucional como de las asambleas populares, los movimientos sociales. Y bueno, ese es el panorama que yo veo. Digamos, si bien emiten, bueno, eso, como ellos mismos dicen, van a seguir generando inflación, han tenido que retener el nuevo aumento, el segundo aumento de las tarifas, porque, bueno, no pueden controlar la inflación, porque no leí la inflación ahora, pero creo que anduvo en el 5,2, la inflación de junio. Ajá, sí. Anda alrededor un poquito, decían un poquito menos del 5, 4,6, 4,7, por ahí andaba. Sí, porque yo escuché la de Buenos Aires, que fue 4,8, bueno, pero alrededor de eso debe andar. Pero bueno, 4,8 mensual, es una inflación muy importante después de toda la devaluación que han hecho. Y llevan acumulado una inflación en 7 meses, superando ampliamente los últimos 7 meses de Fernández, cuando era terrible, era imposible de seguir viviendo. Es decir, que el gobierno, en el plano económico, fundamental para ello, es un fracaso. Pero bueno, no se cae por estos elementos que estamos diciendo. Exactamente, y en relación a estos elementos, a lo que vos nombrabas, ¿no? El nivel del ataque, digamos, porque hubo respuestas, como vos muy bien planteás, ¿no? El surgimiento de las asambleas populares, digamos, sectores de la clase trabajadora que salen a enfrentar los despidos, ¿no? Pero, sin embargo, el nivel del ataque es tal que, vamos a parafrasear, ¿no? esa vieja metáfora, digamos, el ataque viene por el ascensor y la resistencia por la escalera, pareciera. Porque ideológicamente el sistema capitalista, incluso antes de Milei, digamos, ha venido trabajando, ha generado múltiples conceptos que vienen del posmodernismo. El posmodernismo surgió en Francia, pero lo compró Estados Unidos y lo potenció y lo difundió en el mundo. Entonces, tenemos pila de conceptos que nos dividen. Nos dividimos por etnia, nos dividimos por clase, nos dividimos por género, nos dividimos por horizontales, nos dividimos por verticales, todo nos divide. Y muchas otras, que ahora, así, en elaboración rápida no me acuerdo, pero todo nos divide y nada nos une. No hay,
Por ejemplo, está dinamitada la unidad de clase, está dinamitada la unidad de pueblo, con todos estos conceptos que nos dividen. Hemos escuchado durante años decir, si la revolución, que no existe, pero vamos a suponer, si la revolución no es negra no será, si no es de género no será, si no es de etnia no será, bueno, no, compañeras y compañeros, no, si no es todo junto, no será. Y bueno, nos cuesta juntarnos. La horizontalidad, estoy teniendo un debate en este momento en un grupo de que nos estamos juntando a ver si formamos un frente. Hacen una crítica reivindicando la organización horizontal, y dentro de la crítica criticaron la delegación, el delegado, y terminaron criticando al delegado, pero les digo, compañeros y compañeros, los momentos de auge de la lucha de la clase obrera y del pueblo, el delegado fue una figura central, tanto en la resistencia peronista como en el enfrentamiento a la dictadura de don Gañán Lanuse, como después el enfrentamiento al gobierno peronista de derecha del 73 al 76, a nivel de masas, la figura central de la organización popular fue el delegado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, cuando criticamos el verticalismo, la falta de honestidad, bueno, todo eso que pasa en la organización, saber diferenciar el carácter de clase de cada cosa, no tirar, como dice el viejo dicho, el niño con el agua sucia. Tenemos que diferenciar lo que viene del individualismo, del egoísmo, del capitalismo. La ideología dominante en la sociedad capitalista es la ideología individualista, la ideología burguesa. Entonces, todo esto que vemos de falta de las burocratizaciones, la burocratización del peronismo, la burocratización de la CGT, la burocratización que tienen las entidades empresarias, eso es puramente que proviene del individualismo capitalista. No podemos mezclar con eso a la genuina organización popular, y bueno, eso también nos retrasa en extender la influencia de la organización de base. ¿Se llamará delegado o no? No sabemos. Yo me estaba acordando una experiencia cuando nosotros ganamos el cuerpo delegado en mi fábrica. Un compañero que tenía mucha capacidad, pero que quería hacer un juego distinto a los que estábamos al frente, organizó un cuerpo de representante contrapuesto al cuerpo delegado. No, nosotros nos dimos cuenta, dimos la batalla y se la ganamos. Desapareció el cuerpo de representante. La palabra representante, por ahí si la entramos en hilar más fino, puede ser superior a delegado, representan, no hay delegación, pero en la práctica concreta el delegado es el que jugó ese papel. Voy a que no nos confundamos con los nombres, no nos confundamos con la ideología que viene de la burguesía, que nos desarma la posibilidad de organización de la clase obrera y del pueblo. Nosotros tenemos una historia, bueno, discutiremos entre nosotros y delegados, si le ponemos un nombre más lindo, más adecuado, pero el papel que ha jugado el delegado ha sido, el delegado nuestro, el delegado de la organización popular, ha sido altamente positivo en los momentos de auge de la lucha popular. Es sin duda, y por otro lado, los delegados que han jugado ese rol han sido voz de los trabajadores, porque utilizaban la asamblea como medio, ¿no? Como forma de funcionamiento, ¿no? Entonces siempre era la voz del conjunto, era la voz de los trabajadores, ¿no? Exactamente. A diferencia de la mayoría de los delegados actuales, ¿no? Que en relación a los compañeros, digamos, se han separado de los compañeros y están pegados más al sindicato y a la patronal que a los laburantes. Esa es la situación. Me pareció un compañero que es delegado actualmente, un veterano, 7 o 8 años menor que yo, pero que es delegado, está activo, dice, bueno, pero y todavía
entre los delegados hay cosas positivas, me dice, como diciendo, no está todo perdido. No está todo perdido. No, y bueno, están ven a la gente todos los días, digamos. Hay una presión ahí, mínimamente. Mínimamente está esa presión. Pero me quedé con lo que planteabas con respecto al problema de pelear separado, ¿no? Lo que viene sucediendo, ¿no? Ellos nos golpean de manera unificada, el Estado y las patronales nos están golpeando de manera unificada, el Estado con toda la batería de medidas que vos comentabas, más los despidos, ¿no? En el sector público y en el sector privado una ofensiva también de despido y de avances sobre las condiciones. ¿Cómo avanzamos en el tema de la unidad? Es difícil, ¿no? Si fuera fácil tendríamos el problema resuelto, pero ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? Hay que vos lo dijiste, no es fácil, hay que intentarlo y hay que hablar de frente, no tenemos que tenerle miedo a las palabras, decir las cosas, actuar con honestidad. Mirá qué cosas básicas que nosotros hemos perdido. Yo me acuerdo cuando era chico, seguramente que vos también, jugábamos al policía y ladrón, estoy hablando de los años 60, los principios de los 60, nadie quería jugar de policía, todos los pibes querían jugar de ladrón, porque había un rechazo a la policía. Una cosa que espero se entienda bien lo que digo, había una palabra muy descalificadora, que era puto, digamos. Y era terrible, machismo, bueno, todo lo que sabemos. Pero había una cosa que era peor, que era el buchón. El buchón era más estigmatizado todavía. Y sobre esa cultura popular, que criticaba al buchón, al delator, se construyó gran parte del movimiento revolucionario. Las compañeras porque no era solamente de los hombres el coraje. El coraje estaba metido en la sociedad argentina, en el pueblo argentino. Y, por ejemplo, ¿por qué la gran mayoría de las militantes y los militantes, y nombro primero a las mujeres, porque fueron más destacadas todavía en esto que voy a decir, aguantaban la tortura días y semanas y meses? Esa cultura popular se expresó en las organizaciones. O sea, tenemos que volver a buscar lo mejor de la cultura popular, el odio al capitalismo, el odio a las fuerzas represivas, el amor por el pueblo, el compañerismo, el no ser delator. Todas estas cosas son la base de la organización popular y de la unidad. Cuando primen estos valores, los valores tradicionales del pueblo, por sobre los que nos impone la burguesía, el capitalismo, bueno, la unidad va a avanzar más rápidamente. Por ahí parece que estoy hablando de cuestiones que no parecen importantes, pero la base cultural es la que te permite organizar férreamente, tener organizaciones férreas, combativas, que puedan enfrentar. Después tenemos que buscar cómo integramos. Están los movimientos los movimientos ecológicos, por ejemplo. Pero, compañeros, ahí tenemos que también saber diferenciar, porque también aún no digo ecológico, en general en los movimientos sociales y de base, tenemos que saber diferenciar entre los honestos militantes de esas organizaciones, de aquellos que se apropian de las organizaciones y terminan generando estructuras burocráticas. Bueno, es una lucha cultural que tenemos que dar dentro del campo del pueblo, de la clase obrera, del pueblo. Y yo me animo a cometer una herejía, voy a cometer una herejía en contra de todo lo que yo pienso, pero hoy tenemos que asumir que no existe el sujeto revolucionario, no existe revolución y no existe sujeto, que primero, bueno, es una relación que va y viene entre los dos. Y me parece que el sujeto que primero va a aparecer
o que aparece a veces el sujeto pueblo, que antes, claro, cuando estaba el sujeto clase claramente a la vanguardia, criticábamos el concepto de pueblo, pero bueno, tenemos que revisar. A mí me parece que la lucha del pueblo argentino contra los monopolios, contra el imperialismo, bueno, por todo esto que estamos criticando de los gobiernos capitalistas que hemos tenido y que tenemos, el sujeto pueblo va a aparecer primero. Pero no me olvido del sujeto clase obrera. El sujeto clase obrera se irá construyendo en el marco de la aparición de este sujeto pueblo, porque cuando llegue el momento de que las cuestiones socialistas empiezan a aparecer, ahí inevitablemente vamos a necesitar a la clase obrera. No puede haber socialismo sin clase obrera. Pero bueno, en la lucha por la, no sé si llamarla independencia nacional, en la lucha por romper con la dependencia, en la lucha por recuperar para empezar a tener por primera vez un país desarrollado, porque la base de la dependencia es la falta de desarrollo. Si nosotros no nos desarrollamos, no vamos a ser independientes. Vos fijate, Omar, que nosotros tenemos un territorio, o por lo menos reivindicamos un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados contando el mar argentino y la Antártida. Gran parte ocupado, el 30% ocupado por la OTAN. Pero ¿cómo haces para garantizar la unidad territorial de este enorme territorio con un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares? Es imposible, este país va a la desintegración. Yo lo estoy convencido, y no de ahora, de hace varios años que va a la desintegración. Entonces la lucha por esa institución tan denostada que como que le dicen el Estado-Nación, hoy el Estado-Nación el que lo quiere romper es el capital financiero internacional, porque es un enemigo para su principal bandera. ¿Cuál es la principal bandera del capital? Además de acumularse, la libre circulación del capital por el mundo. Entonces el Estado-Nación es un obstáculo que ha abandonado la burguesía argentina. ¿Quién representa el Estado-Nación en la Argentina? En algún momento lo intentó, lo representó, bueno, podemos debatir, lo representó la política del peronismo, pero el peronismo ha abandonado esa representatividad de la nación. Hoy la nación argentina solo puede ser representada por el pueblo, y ese pueblo, como sujeto, en organización, en movilización, generará ese sujeto superior que solamente será sujeto en la medida que sea representante del conjunto del pueblo. No hay sujeto por decreto, hay sujeto por política que lo convierta en tal. Bueno, en toda esa complejidad que es la organización que necesitamos, bueno, tenemos que movernos y buscar, como decía antes, en la cultura del pueblo, la unidad para la lucha política. Para ir cerrando la entrevista, sí. si tuvieras que plantearle a jóvenes trabajadores que hoy encuentran, digamos, esa desazón, porque también está eso, ¿no? El problema de por un lado, estar confundido frente a la situación y también la desazón para enfrentar la situación, ¿no? Frente a una ofensiva que cada vez es más fuerte. ¿Qué mensaje le darías a la juventud trabajadora? ¡Qué pregunta! Bueno, que hay que buscar en la historia argentina, por ejemplo, cuando en 1815, después que lo derrotan a Napoleón, todo el proceso independentista estaba derrotado. ¿Qué quedaba libre? Quedaban los Estados Unidos del Norte, Estados Unidos, y algunas de las provincias unidas del Río de la Plata, el resto de América, y Paraguay. El resto de América se había restaurado el poder, y bueno, y ahí, ¿qué estaba? El ejército de San Martín quedaba. Y San Martín puso coraje y trabajo
capacidad, y bueno, y dio el paso al frente, y los que lo acompañaron, porque había muchos, estaba San Martín, lucharon en la mayor de las adversidades y triunfaron. Y después hay distintas etapas de la historia argentina, para no hacerlo largo, que también el pueblo salió adelante por la firmeza, por el coraje, por la esperanza de que es posible la libertad, la independencia, vivir mejor, que es posible cambiar este estado de cosas, de explotación, de soledad. Bueno, hay que infundir convicción en los compañeros, y ese es el papel del militante, del delegado, el organizador en el seno del pueblo y en el seno de la clase obrera. Por eso no podemos debilitar ni la nación argentina ni el delegado de fábrica. Son a lo mejor nombres vetustos, pero que hoy necesitamos recuperarlos o mantenerlos, porque alrededor de ellos vamos a construir esa unidad que necesitamos. No sé qué decirle, compañero de fábrica, estamos viviendo una ofensiva del capital, pero esta ofensiva del capital en alguna medida, y nunca dije esto, pero es no un manotazo del ahogado, pero sí es una reacción del imperialismo y del capital financiero, porque empiezan a sentir su propia debilidad. El mundo está partido, Occidente está en retroceso, y esto que estamos viviendo es un intento del capital financiero internacional, sobre todo de Occidente, por mantenerse en la dominación. No tienen todas de ganar. Si persistimos, los pueblos se van a imponer y vamos a ganar. Bueno, Daniel, te agradezco mucho la generosidad que tuviste para darnos este tiempo. Te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo, y estamos ahí firmes para seguir en la lucha. Un abrazo grande.